Sé que dije que sacaría el video de la fuga, pero quise sacar esto antes. En esta ocasión es el relato de una pelea de dos personajes de Re:Zero. Uno es alguien que es tan fuerte que ha derrotado dragones, y el otro es solo un poco más fuerte que la media, pero este guerrero tiene algo que le hace sobresalir, y es que, al igual que el protagonista, él es capaz de volver de la muerte. Más allá de lo que representa el uso de este poder, es innegable decir que abusando de esta habilidad, él puede saber todo lo que va a pasar, y usar esta información para superar a sus enemigos. Este relato es muy reciente en la novela, así que dudo mucho que lo conozcas, o incluso si lo leíste resumido, te aseguro que te perdiste mucho, pero muchos detalles. Aclaro que acá no pude cubrir la historia al 100%, pero aún así he tratado de crear una narración muy, pero muy fiel al original. De todas formas, si es que esto te llega a gustar, te recomiendo fuertemente que consideres leer el extracto original, que sería solo una hora de lectura. Ahora sí, comencemos. Aldebarán no sabía si es que Beako, la compañera de Subaru, también sería atrapada en el conjuro, pero sí sabía que si ella hubiera tenido algo de tiempo hubiera podido deshacer el hechizo. De todas formas eso no importa porque ahora ambos están encerrados en una pequeña esfera, la cual congela en el tiempo a sus prisioneros. Aldebarán coge el objeto y describe que es como si estuviera agarrando una pequeña bola de cristal, aunque afortunadamente para él, este objeto no tiene ni de cerca la misma fragilidad que un material de esas características. Después de todo, si fuera fácil de romper, eso sería un inconveniente para lo que pasará ahora. Sabe que en este momento vendrán los aliados de Subaru a por él. Ellos piensan que su traición recién acaba de empezar. Si supieran que en realidad todo comenzó desde el momento en el que Subaru dejó morir a su amada dueña. Sin embargo, y aunque suene poco creíble, eso ya no importa porque su dueña ya no está. Aldebarán empezó esta pelea desde el momento en el que Subaru salió del Imperio. Desde entonces ya estaba muriendo a fin de poder evitar que los aliados del protagonista lo sigan a este desierto. Porque aunque pueda lidiar con ellos, sería mejor no tener obstáculos. Primero tuvo que convencer a Roswaal, el aliado más poderoso de Subaru. Tenía que convencerle de que había otra cosa más beneficiosa en vez de acompañar al protagonista a esta misión, y esa cosa era la administración de los territorios dejados en la orfandad por Priscilla. Le dolió haber tenido que usar de esa manera a Shult, un niño protegido por su dueña, pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 4061 veces descubriendo las palabras correctas para convencer a Roswaal. Para convencer a Ram, otra de las aliadas más cercanas de Subaru, le tomó muchos intentos, pero al menos sabía que podía usar la preocupación que tiene ella por su hermana menor, Rem, quien acaba de despertar de un largo coma. Le tomó sorpresa darse cuenta que después de superar a Ram verbalmente, también tuvo que enfrentarse a los argumentos de Rem. Si bien esta chica aún no recupera las memorias, la experiencia que tuvo con Subaru en el Imperio la ha fortalecido bastante. Aún así pudo tomar ventaja del amor mutuo de las hermanas y convencerlas de no seguir a Subaru. Se sentía terrible por haber usado esta bajeza, porque su dueña también fue una mujer que amaba mucho a su hermano. Pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 972 veces convenciéndolas. La persona más difícil de lograr comprender emocionalmente fue Otto, el ministro de Asuntos Internos de la facción de Subaru. Simplemente él era una persona a quien no podías enfrentarte sin haberte preparado, y cuando las negociaciones cerraban, no tenías oportunidad de reabrirlas. Lo sabe porque lo intentó cientos de veces. Sin embargo, su experiencia negociando con Roswaal lo ayudó, y aprovechando que este talentoso ministro tenía todavía cierta bondad en su corazón, consiguió hacerle sentir culpable del posible rompimiento de su ser, del rompimiento de Aldebarán. Se sentía culpable por haberse aprovechado de la bondad de esta persona, porque su dueña también fue una mujer bondadosa, pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 633 veces convenciéndolo. Otra persona complicada fue Frederica, aunque no tanto como los anteriores. No le guardaba rencor o algo, pero le molestaba que de no encargarse de ella, ésta se enlistaría automáticamente en la expedición al desierto. Definitivamente ella no debía ir, o la sangre especial de esta sirviente podría traerle problemas cuando use al dragón. Producto de tantos bucles que hizo, comprendió la dinámica del campamento de Subaru y supo que la jugada correcta era hacerle notar que si les acompañaba, la pequeña sirviente de la mansión la pasaría mal encargándose de Roswaal. A pesar de esto, le hubiera gustado darle algunas palabras de consuelo a esta maid. Hubiera querido hacer esto porque eso es lo que hubiera hecho su dueña, al ver a alguien hacer algo que no desea. Pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 94 veces convenciéndola. Sinceramente convencer a Emilia fue fácil. Aldebarán mismo dice que convencerla era como quitarle un dulce a un niño. La única razón por la que falló fue porque le faltaba la resolución para engañar a esos hermosos ojos amatistas. No quería torcer los pensamientos de ella para adaptarlos a los falsos sentimientos de su persona. Una vez que consiguió la resolución para engañarla, todo fue sobre ruedas.
Cada vez más, Aldebarán sigue cometiendo muchos pecados a tal punto que sabe que ya no tiene salvación y que incluso sería ejecutado por su dueña si ésta lo viese ahora mismo. Pero eso no importa porque ella ya no está. Murió 5 veces convenciéndola. Y la última persona a la que tuvo que convencer, Subaru. Aldebarán nunca dudó en cómo acercarse, nunca dudó en qué decirle, nunca dudó de que lo lograría. No murió ni una sola vez tratando de convencerlo. Es debido a que conoce al protagonista que sabía que éste no esperaría aquella traición, y también sabía que pase lo que pase, no debía matarlo, porque hacer eso solo haría que Subaru logre contraatacar. Al instante escuchó un grito de guerra. Era Garfield, quien había observado cómo es que este traidor encerró a Subaru y Betty en aquella esfera. Se abalanzó con la velocidad de una flecha ante él. Se dice que la fuerza de su llegada era tanta que solo bastaba con que le toque una parte del cuerpo para dejarlo inconsciente, pero el joven guerrero solo lo incapacita y lo estrella contra el suelo. No quería asesinarlo porque primero quería saber cómo liberar a Subaru y la niña. Aldebarán siente su quijada romperse contra el duro pavimento, pero solo le dice que es un tonto porque si realmente quería evitar todo, debió de haberle noqueado. Al instante el traidor muerde una píldora que tenía en los dientes y siente cómo su sangre empieza a hervir. Vuelve a escuchar el grito de guerra, sabe que Garfield intentará cogerlo de la mano y doblegarlo, así que ahora solo esquiva su agarre y alza su codo para impactar en la cara del joven guerrero. Aldebarán dio un fuerte contraataque usando la velocidad del oponente en su contra. Sin embargo, Garfield es un guerrero, así que mientras era impactado por el contraataque de Aldebarán, en ese mismo momento patea el abdomen del traidor y lo manda a volar contra un estante. Y mientras estaba debajo de una pila de libros, vuelve a morder la píldora y siente cómo su cuerpo empieza a hervir. Vuelve a oír el grito de guerra del joven guerrero. Sabe que no podrá evadir la patada de Garfield, así que decide que si no puede evadirla, entonces hará que Garfield no la use en primer lugar. Vuelve a esquivar el agarre de Garf, pero ahora no solo pone su codo para romperle la cara, sino que también crea un pedazo de piedra en el área donde impactará el joven guerrero. El poder de este nuevo contraataque es tal que Garfield es lanzado por los aires como si fuera una bola de béisbol bateada por un jugador. La narración dice cómo es que va dejando gotas de sangre en el trayecto en el que es mandado a volar y se estrella con un estante de libros. Al instante Aldebarán ve algo por la esquina de sus ojos y salta hacia atrás, pero eso no importa porque de pronto siente que no puede moverse, y cuando ve su cuerpo se da cuenta que está mojado de agua. Resulta que eso, el segundo mago más poderoso del reino, ha llegado al combate e inmovilizado al traidor. Sin embargo, decidido a darle una oportunidad para que se explique, le pide que le diga por qué es que ha hecho eso a Subaru y Betty. Le recalca que ellos estaban preocupados por él. De pronto eso se desespera y deja de inmovilizar a Aldebarán. Al instante, alista la magia curativa, pero ya era tarde. Resulta que el traidor había usado la píldora nuevamente. No se nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero la narración paró un momento para indicarnos que llegar a este resultado le ha tomado 106 intentos. Este bucle ya no empieza con Garfield gritando a Aldebarán, sino que ahora empieza en el momento en el que el traidor ha mandado a volar al joven guerrero y ahora el mago está a punto de lanzarle el agua que lo inmovilizará. Al instante Aldebarán cubre su cuerpo con una armadura de tierra. Esto absorbió todo el agua que fue dirigida hacia él. Ahora logra caminar por la sala y se aleja más de sus rivales. Al instante Garfield se levanta y se lanza nuevamente por él, pero es detenido por eso quien logra convencerle de que se calme y que se dé cuenta de que la situación es extraña. Aldebarán parece saber todos sus movimientos e incluso tiene contramedidas a cosas que no hay forma de que él sepa. El traidor, viendo que el joven guerrero ha recuperado su espíritu de lucha y compostura, decide volver a tomar la píldora. Estamos en el momento en el que eso le grita a Garfield que se calme, pero ahora Aldebarán al instante empuja el estante del libro más cercano a él. La caída de este estante provocó un efecto dominó en las demás estanterías del lugar, las cuales terminaron cayendo encima de eso. Obviamente esto no lo mataría, pero le daba el tiempo suficiente a Aldebarán para seguir provocando al joven guerrero. De paso, en esta parte se nos revela que el traidor había venido en la noche al lugar para ir preparando el terreno a su beneficio. Cuando Garfield ve cómo eso intenta escapar del mar de libros que lo rodean, se da cuenta que Aldebarán abre la rejilla de su casco y saca de su bolsillo la pequeña esfera que tenía encerrada a Subaru. Entonces ve cómo el traidor devora aquel objeto. La narración nos dice cómo es que los ojos del muchacho se llenaron de odio, cegado por sus intensas emociones. Se abalanza sobre Aldebarán y le da un golpe tan pero tan fuerte que el traidor afirma que está a punto de vomitar lo que acaba de comer. Así que antes de que esto pase, vuelve a comerse la píldora. Los ojos del muchacho se llenaron de odio, así que se impulsa con toda su fuerza y velocidad hacia Aldebarán, solo para que este a último segundo se agache y logre esquivarlo. Al instante, Garfield le golpea sucesivamente, pero todos sus golpes son esquivados. Solo los puños del muchacho eran incapaces de conectar. Toda esta sensación dejaba un mal sabor de boca al muchacho, y eso porque es consciente de que si bien los golpes que recibe no le hacen un grave daño, aún así, son lo suficientemente molestos como para evitar que la pelea concluya.
Entonces de un momento a otro Aldebarán vuelve a usar su magia de tierra, y cuando Garfield voltea su cara para ver de dónde venía el ataque, la narración dice que la gran roca no solo cayó justo en su rostro, sino que lo hizo con el ángulo exacto para que éste impacte y cause el mayor daño posible en él. En esa breve pausa el joven guerrero se da cuenta de lo agotado que está Aldebarán. Solo basta con que un pequeño golpe acierte al traidor para que éste quede fuera de combate. A pesar de todos los trucos sucios del hombre del casco, simplemente su nivel de pelea era inferior al del joven guerrero. Además, en ese momento vuelve a llegar eso quien le pide a Garfield que se calme, y cuando el adolescente se disponía a hacerle caso, es provocado por Aldebarán, quien le dice que se retire, que mejor se vaya a llorar con su abuela y su hermana. Lamentablemente el joven guerrero cae en su farsa, y vuelve a lanzarse contra Aldebarán. Estaba decidido a derrotarlo y aun si llegase a ser burlado por alguna táctica, estaba dispuesto a sellar los movimientos del oponente abrazándolo. De pronto siente que algo de arena entra en sus ojos forzándolo a perder la visión momentáneamente. Aún así, él siguió adelante porque estaba decidido a vencer a su enemigo. Al mismo tiempo que escucha la advertencia de su aliado Garfield, siente que algo se acerca a su cara. Al instante abre su boca y con sus mandíbulas decide morder el golpe que viene por él. Estaba decidido a arrancarle el brazo al traidor. Esto era una buena idea porque como Aldebarán ha perdido un brazo, una vez que pierda el restante ya no será capaz de defenderse. De pronto se da cuenta de algo. El brazo que ha mordido es el brazo izquierdo. Su enemigo era un manco sí, pero era un manco que aún conservaba su brazo derecho. Y cuando se da cuenta de su error, se nos dice cómo es que el puño de su enemigo se hinchó violentamente dentro de su boca y mandó a volar gran parte de sus dientes. Lo que hizo Aldebarán fue crear un brazo de tierra para luego proceder a explotarlo dentro de la boca del muchacho. Pero eso no terminó ahí. En plena explosión se asegura de tocar la garganta del joven guerrero para incitarlo al vómito y, después de crear un guantelete de piedra para su brazo derecho, procede a darle un golpe diagonal a la mandíbula de Garfield. El pobre chico siente cómo es que le vibra el cerebro y pierde el sentido de la estabilidad, mientras que escucha a su enemigo burlarse de él. Pasamos ahora al punto de vista de Ezo, quien se da cuenta de lo irregular que es Aldebarán. Sus acciones son muy perfectas. Y si bien es consciente de que hay personas expertas en combate que tienen una gran intuición para poder prevenir lo que va a pasar, simplemente los contraataques que hace Aldebarán no entran dentro de esa categoría, ya que se nota que no es un experto en el combate cuerpo a cuerpo o la magia. Así que le advierte que debido a lo peligroso que es, no se sorprenda si en esta pelea le arranca alguna otra extremidad. Entonces Ezo procede a recitar y cantar 2 hechizos mágicos al unísono. Este hechizo era un viento invisible que robaba la fuerza de combate de su oponente. Todo esto mientras la víctima era azotada por llamas que circulaban a través del viento. Se narra cómo es que Aldebarán se deja impactar por el viento solo para usarlo a su favor, luego creó un escudo de tierra el cual le permitiría sobrevivir a las quemaduras. Y, después de ser zarandeado por el viento, se dice cómo es que su cuerpo choca contra varias partes de la torre. Pero misteriosamente en cada parte que chocó habían almohadas de barro colocadas muy convenientemente que amortiguaron su impacto y esto a su vez terminó permitiéndole salir de la corriente de aire. Petrificado por la hazaña del hombre del casco, eso solo concluye que Aldebarán debe de estar viendo el futuro con alguna magia antigua, pero aún con tal desesperanzador panorama y aprovechando que aún le queda maná, decide hacer una última jugada. La escena cambia abruptamente. Vemos cómo es que producto de la pelea Petra y Meili despiertan. Al inicio pensaban que el conflicto era producto de una pelea con el campamento rival, así que, mientras pensaban en cómo es que debían proceder, aparece Garfield quien está ensangrentado y con varios dientes faltantes. Al instante intenta hablar, pero no puede articular bien las palabras. Le pide a Petra que por favor use magia yang en él. Esta fortalece los atributos físicos de una persona. Y una vez que recibió el hechizo, arranca una gran piedra del suelo y con eso tapa la entrada. Mientras lo hace, solo dice que si es que Aldebarán es capaz de ver el futuro, eso no significa nada si es que recibe un ataque que no puede evitar. Al instante se nos dice cómo es que un gran caudal de agua empieza a invadir el lugar, pero gracias a la presión que ejercía el joven guerrero con la piedra en la entrada, pudieron resistir. Petra se siente culpable y tonta por haber creído que Aldebarán estaba bien, mientras que Meili solo concluye diciendo que parece que no todas las personas pueden ser salvadas por Subaru. Al rato una voz grita y les llama, era Ezo, quien les dice que suban a lo más alto de la torre. A pesar de su habilidad tan rota que tiene Aldebarán, no pudo hacer nada más que solo dejarse llevar por las inmensas corrientes de agua. No podía cubrirse de barro o tampoco podía calcular la dirección de su caída como hizo cuando fue impactado por la corriente de viento. Y aunque intentase nadar en contra o moverse dentro del agua, la magia del elemento se encargaba de robarle más energía si osaba nadar contracorriente.
Se resignó a dejarse llevar por la corriente y ahora veía cómo Garfield y Eso se acercaban a él. Estaban lastimados, sí, pero simplemente tenían un mayor espíritu de pelea. Garfield lo amenaza mientras que Eso solo le pide explicaciones, a la par que le dice que aunque tenga una antigua magia muy conveniente, eso no significa que ganará todas las guerras. Entonces el traidor le dice que está de acuerdo con ellos en que no puede ganar todas las batallas y... Antes de seguir, se nos dice cómo es que Eso y Garfield se ponen en posición de pelea. Aldebarán entonces afirma que le molesta que tengan tal convicción, pero eso ya no importaba porque ella ya no estaba entre nosotros. 748. Fueron las veces en las que él fue impactado por el agua y se dejó llevar. No podía redirigir la dirección de esta, pero podía dibujar la posibilidad de victoria si es que caía en un sitio adecuado y en este bucle al fin logró gestionar las condiciones para su completa victoria. Entonces vuelve a hablar y dice que aunque no pueda ganar todas las batallas, solo basta con que gane la última. De pronto apunta hacia una dirección. Garfield y Eso siguen su dedo y se percatan de la caída de un libro de la muerte. Un libro que tiene todas las experiencias vividas de una persona. Este libro cayó enfrente del dragón que cuidaba la torre, el dragón de Volcánica. El nombre de este libro era el de una persona que murió, y el nombre que se leía era el de Aldebarán. Como el dragón es solo una carcasa sin conciencia, leer el libro solo hizo que adopte la personalidad del traidor como si fuera la suya, y al instante le dice a los aliados de Subaru que sus estrellas fueron malas. Acto seguido, la criatura más fuerte del mundo les ataca con su aliento dragoniano. La historia termina nombrando al dragón, ya no como el sagrado dragón Volcánica, sino como el sagrado dragón Aldebarán. Y esto ha sido todo por hoy. En realidad después todavía hay algo más de lore, pero ya sale del tema de este video. Y sinceramente no tengo interés en cubrirlo. Les pido que esperen un poco más, que todavía tengo un par de videos más de este estilo, y trataré de sacarlo antes de que termine el año. Por último, agradezco a los miembros del canal y subs de Twitch. Ustedes son lo más cercano que tengo a un sueldo en este momento. Pero dime, ¿te gustó la pelea de Aldebarán vs Garfield y Eso?